Este segmento es presentado por... Y gracias a nuestros amigos del VHD, el futuro que quieres, gracias a Banreservas. A las 5:24, como cada martes, pasamos con el comentario de nuestro economista Jesús Geraldo Martínez a propósito de las proyecciones y de las recomendaciones que hace el Fondo Monetario Internacional sobre la economía dominicana al concluir su visita. ¿Calificó como positivo, como negativo? Cuéntanos. Mira, el comunicado del Fondo Monetario fue muy positivo en términos general para la economía dominicana. Hay que recordar que todos los años para esta fecha el Fondo Monetario, conforme al artículo 4, evalúa las economías de los países miembros. En este caso le toca a la República Dominicana en mayo. ¿Y qué evalúa? ¿Cómo fue la economía en el año 2022? ¿Cuáles son las perspectivas de corto plazo? ¿Cuáles son las perspectivas de mediano plazo? Y hace una serie de recomendaciones. En términos de cómo fue la economía, reconoció en el primer párrafo que en los últimos 20 años la economía dominicana ha sido resiliente por las reformas que se tomaron a raíz de la crisis bancaria, tanto reformas financieras a nivel de la parte bancaria como reformas fiscales. La economía ha sido resiliente, se proyecta, creció en el año 2022 en 4.9, se proyecta que va a crecer un 4%. Esa desaceleración está inducida por el aumento de las tasas de interés que hicieron la mayoría de los bancos centrales para contener la inflación. Reconoce el buen trabajo que se ha hecho a nivel de la política monetaria desde el Banco Central, de que la inflación está convergiendo al rango meta, que es dentro de un 3 a un 5%. Ahora mismo la inflación acumulada es de 5.15 y va a converger ya para el mes de junio en un 5%. Le recomienda al Banco Central seguir manteniendo su política monetaria, ir monitoreando. Por lo que vemos cómo va la inflación, entendemos que de junio a julio ya el Banco Central va a flexibilizar la tasa de interés y eso va a ayudar a que se dinamice el crédito, que las personas puedan acceder a crédito hipotecario más barato, a crédito de compra de vehículos más barato y a microcréditos y pequeños negocios mucho más baratos. En tema del sector bancario, reconoce que el sistema bancario es solvente, líquido y rentable, de manera, lo reitera varias veces, y que estuvo aislado de los efectos que vivió Estados Unidos fuera. A nivel de la política fiscal, sí señala varios puntos que deben ser tomados en cuenta. Señala a nivel de la política fiscal que la deuda el gobierno debe ir desacelerando la deuda. Le recomienda una ley de responsabilidad fiscal, pero esa ley de responsabilidad fiscal, ¿qué es lo que trae de atrás? Es una reforma fiscal, porque dice que hay que revisar las exenciones fiscales. Las exenciones fiscales son las exenciones que tiene el turismo, que tiene zona franca y que tiene toda la zona fronteriza para su desarrollo. Eso va a ser muy difícil trabajarlo porque esos son compromisos de empresas internacionales que vinieron a generar empleo y a generar desarrollo en esas comunidades y en esas zonas. También le recomienda al gobierno una revisión de la calidad del gasto. Entonces, la revisión de la calidad del gasto incluye revisar la nómina de empleo público, revisar los gastos en publicidad, revisar... Y en plena campaña, en plena reelección. Eso es muy difícil hacerlo, pero también recomienda ampliar la base tributaria. Ampliar la base tributaria es recomendar más impuestos para la clase media, como el colegio, la electricidad, los alimentos que hoy no se graban. Eso es ampliar la base y eso en plena campaña no se va a poder. Sin embargo, nosotros desde este programa hemos estado señalando que gane quien gane en el 2024 está abocado en hacer una reforma fiscal para aumentar los ingresos del país, del gobierno, del Estado, porque también el mismo Fondo Monetario le recomienda ampliar las redes de seguridad social y seguir apoyando a los más vulnerables. A los más vulnerables son los más pobres, los más desposeídos, los que ganan menos. Entonces también le recomienda al gobierno esos puntos. En temas de reformas estructurales, primero también señala el déficit de cuenta corriente que fue de 5.5. Ellos señalan que en la medida que se dinamicen las exportaciones en el 2023, el turismo y la inversión extranjera directa, ese déficit que pasó del 2021 de 2.2 a 5.5% va a contribuir. Y señala, le recomienda al Banco Central seguir manteniendo la política de estabilidad del tipo de cambio, es decir, que lo que crean que el tipo de cambio se va a depreciar, se va a devaluar,
que se olviden de eso, que el Banco Central va a seguir manteniendo la estabilidad del tipo de cambio y les recomienda seguir acumulando reservas internacionales que están en los máximos históricos en estos momentos. Y a nivel de políticas estructurales, que aquí es importante, preservar los avances que se han hecho en el sector eléctrico, empezar los temas climáticos que en República Dominicana no se han abordado de cara a los cambios climáticos que está viviendo el mundo. Y también hay un punto que llama poderosamente la atención, es la regulación de las cooperativas. Pero cuando el Fondo Monetario Internacional se refiere a las cooperativas, no se refiere a las cooperativas cerradas, como esas cooperativas de maestros, como esas cooperativas que hay en comunidades, que es para el desarrollo de las comunidades y que generan empleo, sino se está refiriendo a las cooperativas que se hacen llamar Cooperativa X de ahorros y créditos, que hacen lo mismo que un banco, captan recursos y prestan dinero, es decir, captan recursos del público y sin ningún tipo de que la persona de protección. Yo ayer hablaba con un abogado amigo que tiene unos clientes de una cooperativa que tuvo problemas con 200 millones de pesos. ¿Qué cliente tiene una cooperativa 200 millones? Entonces, al Fondo Monetario le preocupa el sistema de gobernanza, los temas de lavado de activos, le preocupa la protección de esos usuarios, de esos afiliados. ¿Quién protege a esos afiliados? Le preocupa cómo están midiendo los riesgos de liquidez, los riesgos crediticios, la solvencia de esas cooperativas. Porque aquí en este país, ahora, cualquier persona que era prestamista hace 20 años, ahora tiene una cooperativa. Yo conozco 5 que hace 20 años eran prestamistas y tienen una cooperativa. Y entonces eso es un alto riesgo, porque hay que recordar lo que vivió la República Dominicana cuando en cada esquina había una financiera. Entonces, al Fondo Monetario lo que le preocupa es, mira, yo no quiero, es una regulación donde ellos compitan en iguales condiciones y donde haya transparencia y de que esos riesgos que están tomando esas nuevas cooperativas, que son bancos sombra, a mi entender, porque operan bajo un marco regulatorio muy flexible, sin ningún tipo de control ni supervisión, puede eso afectar. ¿Eso es una competencia desleal? Claro, es una competencia desleal para los bancos de ahorro y crédito, para las corporaciones de crédito y para las entidades bancarias. Y aparte que las cooperativas no pagan impuestos, pero tampoco te retienen el 10%, pero no tienen la parte que más contundente, que es la parte de prevención de lavado de activos. Y el Fondo Monetario le preocupa porque el próximo año el país va a ser evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, y ese punto se lo va a sacar, porque ahora aquí hay más de 600 y pico de cooperativas de ahorros y créditos. Y eso es crear una superintendencia de cooperativas, o que el Congreso, algún congresista que se motive, y allá hay 2 proyectos en el Congreso, anteproyectos, y retome un proyecto de eso, ya sea el proyecto de la Administración Monetaria y Financiera, o cualquier otro proyecto interno de un senador que también introdujo un proyecto donde se le dé más carácter, más supervisión, y son los propios cooperativistas que le debe interesar, porque van a pagar justo por pecadores si no se atiende ese tema, y que ya el Fondo Monetario lo ha reiterado por 12 veces. Bueno, ¿y qué impacto tienen estas recomendaciones, Jesús Geraldo, del Fondo Monetario Internacional para la Estabilidad Financiera en la vida diaria, en la cotidianidad de las personas? Mira, en la cotidianidad de las personas, como bien señala el Fondo Monetario, le está sugiriendo al Banco Central, mira, ahí tenemos que seguir manteniendo la inflación, porque la inflación lo que le quita poder adquisitivo a la gente. En la medida que los precios se pongan estables, el gobierno también fomente la producción agrícola, que llegue mayor alimentación, mayor alimento a precio barato, a precio asequible, que los más vulnerables tengan acceso a ayuda del gobierno, la población se va a sentir que tiene un respiro, y la clase media también. Entonces, por ahí es que empieza. Fíjate que el gobierno la semana pasada empezó ya a bajar tímidamente la gasolina, pero empezó a bajarla y los precios... Chelito, pero bien, bueno, sí, pero el bien. Fondo Monetario también señala que lo mismo, la incertidumbre está ahí. Mientras persiste esa guerra de Rusia y Ucrania, que es latente, los precios de la materia prima se pueden disparar, y eso no depende del gobierno. Los precios de los combustibles se pueden disparar, y eso no depende del gobierno. Los precios de los fletes se pueden disparar a nivel internacional, y eso es lo que le pega a los precios internos. Por eso es que
cuando se habla de la inflación, el gobierno puede decir, mira, nosotros estamos haciendo los esfuerzos, teniendo una política monetaria responsable, teniendo una política fiscal responsable también, fomentando el gasto. Pero hay factores externos que nos pueden... Pero hay factores externos que nos pueden pegar. Aunque el precio del petróleo tiene ya mucho tiempo que se ha mantenido muy por debajo. Pero eso es también... Nuevamente. Y la formulita no acaba. La fórmula de Hito tenía razón. Ajá. Lo que pasa es que una cosa es el discurso político y otra cosa es la realidad. Dicho en buen dominicano, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, ¿no? Y también la ley que se llevó en febrero del año pasado al Congreso de la República, de la ley de combustible, que dijimos aquí en este programa que no iba a tener ningún efecto, porque al final no iba a amortiguar hacia la baja los precios de los combustibles, y eso fue a morir allá al Congreso de la República. Bueno, señores, siempre Jesús Geraldo Martínez cada martes viene a traernos estos planteamientos y a debatir y a compartir estas ideas y su posición y sus opiniones en torno a estos temas económicos y financieros muy importantes para los dominicanos. Muchísimas gracias, Jesús Geraldo. Nosotros continuamos. Cuando regresemos ya está con nosotros el diputado Elías Uesín Chávez. Siga con nosotros. Este segmento fue presentado por